Sean calurosamente bienvenidos a una nueva edición de nuestro especial COVID-19. Hoy estamos informando desde Rusia y mirando los problemas con los que las mujeres están luchando durante la crisis del nuevo coronavirus. Para controlar la pandemia, las autoridades rusas han tomado estrictas medidas, como el autoaislamiento y el cierre comercial, con duras consecuencias, al igual que en otros países. Por ejemplo, para las mujeres que son amenazadas dentro de sus propias 4 paredes por un compañero violento. Las puertas de muchos refugios para mujeres maltratadas cerraron durante el confinamiento. Afortunadamente, otros han abierto sus puertas. Valentina Konstantinova ha aprovechado el tiempo de confinamiento en Rusia, ha redecorado su hotel en Moscú. Debido al coronavirus no hay huéspedes y decidió ofrecer sus habitaciones a víctimas de violencia doméstica. Ahora un centro de emergencia manda al hotel mujeres que no tienen ningún lugar donde refugiarse. Los centros de mujeres están cerrados por cuarentena. Tengo muchas amigas y conocidas que han vivido en carne propia la violencia doméstica. Por eso quería ayudar. Antes no me era posible ayudar siempre a mis amigos. A veces, pero no siempre. Pero ahora sí puedo ayudar a otros. El hotel de Valentina se encuentra en el mercado Ismailovo, una típica plaza rusa que atrae normalmente a muchos turistas. Normalmente los puestos están llenos de souvenirs y artículos de recuerdo y la plaza llena de gente, pero debido al toque de queda se ha convertido en un lugar del silencio. El hotel se llama Skaska, lo que significa en ruso cuento. Ahora para muchas, un lugar de refugio. Desde hace un mes, la cantante Ineta Riekstynia también vive aquí. Huyó de su violento marido. Mi marido no me pegó por primera vez. Ya había ocurrido antes de la cuarentena. Pero cuando amas a alguien, también perdonas. Sin embargo, cuando ocurre por 4ª o 5ª vez, ya no es posible. En la cabeza algo cambia. Me levanté y me fui. Ya no puedo soportarlo más. La violencia doméstica no está castigada por ley en Rusia. Tampoco existen estadísticas oficiales sobre el tema. Lo que pasa detrás de puertas cerradas es asunto privado. Pero tras el comienzo del confinamiento, las asociaciones de mujeres registraron un fuerte aumento de violencia doméstica. Valentina Konstantinova quiere acoger a víctimas de violencia doméstica también tras el fin del confinamiento. Su hotel aporta a mujeres como Ineta la fuerza necesaria para comenzar de nuevo. И пусть приснятся мне бездонные глаза милой мамочки моей. La situación en Brasil es catastrófica, no solo porque el gigante sudamericano ya es el tercero a nivel mundial de muertos por la COVID-19, sino también porque el país está sumergido en varias crisis. Se encuentra entre una pandemia y una convulsión política a la que hay que agregar también una fuerte crisis económica. Hoy queremos concentrarnos en la situación actual en ese país y para ello nos acompaña Gustavo Vive. Él es periodista del Folha de Sao Paulo y se encuentra en Brasilia, en la capital de ese país. Muy buenos días, Gustavo. Buenos días, Benjamín. ¿Cómo se viven actualmente estas crisis en el país? La situación de Brasil hoy en día es muy difícil. Nosotros tenemos un problema muy grande con la COVID. Como dijiste, somos el segundo con más casos y el tercero con más muertes. Es una situación difícil. Estamos en una situación difícil y no llegamos todavía al pico. Entonces, muchos expertos aquí de Brasil tienen miedo que lleguemos, que ultrapasemos los Estados Unidos y lleguemos al pico con más de 100,000 muertos aquí en Brasil. Y el gobierno tiene una estrategia muy
que no es fácil comprender aquí para los brasileños. Estamos en un país en luto y el gobierno intenta ocultar los datos de salud. Entonces, muchos de los datos de muertes y casos, el gobierno no los divulga detalladamente, solo a una parte de los datos. ¿Cómo se entiende entonces si el país no ha llegado aún al pico de contagios, que ya sean varios los gobernadores y los alcaldes que intenten ya retornar a la normalidad, abrir tiendas comerciales? ¿Cómo se entienden estas decisiones? Los gobiernos de las provincias de Brasil hacen como un contrapunto al presidente, porque el presidente es mucho presionado por los empresarios brasileños que quieren una apertura comercial de los restaurantes, de las peluquerías. Algunos gobiernos, por ejemplo, como de Brasilia, de la capital, hicieron una apertura. Los shopping centers, las peluquerías, ellos hubo una apertura, pero después ellos retrocedieron porque los casos están creciendo muchísimo. En Brasil hay una presión muy grande del gobierno federal, del gobierno Bolsonaro, para que la actividad económica vuelva normalmente, pero no estamos en una situación normal. ¿Crece la oposición a Bolsonaro también de parte de la población? Sí, creció la antipatía. Las encuestas, una encuesta que fue hecha por el periódico Folha de São Paulo, llamado Datafolha, enseñó que hubo un decréscimo del apoyo a Bolsonaro. Pero Bolsonaro todavía tiene un grupo de electores que son fieles a él, que le apoyan, que no se importa con nada, con los cambios, con los datos de salud. Entonces, él tiene un apoyo como que 30% de la población, casi 40%, pero la mayoría, que son casi 70%, están en contra su actitud, están en contra la manera como él maneja esta crisis de salud. Gustavo, ¿hay algo que le dé esperanza, una señal de que esto pueda mejorar en las próximas semanas? No, no hay. Los datos, las previsiones son las peores posibles, que los números van a crecer en Brasil y llegarán a un pico tal vez el próximo mes. Después del pico se puede evaluar si fue una estrategia buena o no. Esta apertura que hubo en Brasil, después el cierre, pero todavía no hay cómo evaluar nada porque no llegamos a lo peor. Entonces vamos a llegar a lo peor y después me parece que el presidente puede retroceder y decir que manejó de manera equivocada, pero hasta ahora él no retrocedió. Él sigue con el discurso que está haciendo todo correcto para mantener empleos en Brasil, para mantener la situación sin, por ejemplo, hay una preocupación de los militares brasileños de asaltos a mercados, de pillaje, sí. Entonces, ellos todavía están con esta visión. Gustavo Uribe, periodista del Folha de São Paulo, que nos acompaña desde Brasilia. Muchísimas gracias por esta conversación. Gracias, Benjamín, y un abrazo. Después de semanas de cierre forzoso, muchos restaurantes, bares y cafés están al borde de la quiebra. También en Rusia. ¿Cómo se supone que van a continuar? Muchos gastrónomos no se dan por vencidos. Algunos de ellos han planeado una acción inusual, que no resolverá el problema, pero al menos les dará algo que necesitan: la atención del público y de las autoridades. Joven, desnudo y desesperado. En esta sesión de fotos en Kazán, la desnudez no pretende despertar el erotismo. Más bien representa la desprotección y el miedo. La acción se llama Goligolot, hambre al desnudo. Los modelos que posan delante de la cámara son camareros y dueños de restaurantes cuyos comercios están al borde de la ruina debido al confinamiento. Estamos tan desesperados que esta es la única acción que se nos ha ocurrido para llamar la atención sobre nuestro problema. Con una forma de protesta más convencional, con un cartel en la mano, no vamos a lograr nada. Desde hace más de 2 meses, restaurantes y bares están cerrados en Rusia. El gobierno está ayudando a algunos negocios. Ha pospuesto multas, ha alargado el plazo para el pago de impuestos,
Da créditos de interés cero para pagar los salarios, pero solo a algunos, no a los pequeños establecimientos de Kazán. Mientras se han relajado varias medidas contra el coronavirus, pero las concentraciones de personas siguen estando prohibidas. Algunos rusos no aguantan más el confinamiento y han participado en fiestas, como hace un par de semanas en Novosibirsk. Claro que hemos contravenido la ley, reconoce un participante que prefiere permanecer en el anonimato. Pero es normal, continúa. Necesitamos divertirnos al menos una vez al mes. A la pregunta de por qué ha puesto en juego su salud, este joven asegura que llevaba una mascarilla protectora. En esa misma tarde también hubo otra fiesta en la metrópoli siberiana. Los jóvenes compraron bebidas y snacks en los bares cercanos. Los propietarios de los establecimientos enfrentan ahora altas multas de hasta 6.500 euros. Un trago amargo por el que sus colegas de Kazán no quieren pasar, a pesar de estar desesperados. Hemos perdido el 95% de nuestros ingresos. Es verdad que distribuimos un par de productos a las casas de nuestros clientes, pero no es suficiente para garantizar la supervivencia de los bares. Simplemente contradice el concepto de lo que es un bar. Lo único que les queda es la esperanza de que cada vez más bares se sumen a la acción Hambre al Desnudo y que el gobierno los termine escuchando o viendo. Luchar contra el coronavirus con creatividad reproduciendo obras de arte famosas. En abril, un pequeño grupo de amigos de Facebook en Rusia tuvo la idea que ha tomado Internet por asalto y no ha perdido nada de su encanto en los últimos 2 meses.